hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a estudiar y vamos a poner bajo análisis bíblico a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Una iglesia que tiene unos miles de adeptos o millones de adeptos en el mundo. Y bueno, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a su origen, a sus tradiciones y a sus polémicas actuaciones a través de la historia. Vamos a comparar si la Iglesia Católica Apostólica Romana es realmente la iglesia que Jesucristo dejó en la tierra. Vamos a comparar con lo que dice la Biblia con lo que dice ellos. Vamos a analizar sus orígenes y vamos a ver sus bases. Esperemos que les guste el video, le den like, que compartan y bueno, se suscriban al canal. Vamos a estudiar humildemente esta situación como lo hicimos con los mormones, como lo hicimos con los testigos de Jehová, tratando de expresar en mi derecho establecido en la propia constitución de nuestro país, o tratando de libremente expresar mi opinión sin tratar de ofender a nadie, simplemente poniendo sobre la mesa elementos dogmáticos o de estudios que están al alcance de todos para ver que lo que dice la Biblia es o no es lo que la Iglesia Católica dice o no dice. Hay una persona que se llama David Franklin, vamos a empezar con este mensaje, de un libro que se llama La esposa del Cordero, que dice: ¿cuántos son los que están dispuestos a dejar sus propias ideas cuando la palabra de Dios enseña algo diferente? Si la Biblia demuestra que las enseñanzas de un popular líder religioso son equivocadas, ¿qué hacen sus seguidores? Es una pregunta que yo dejo libre a mis queridos amigos y hermanos que están viendo este video. Si la Biblia dice que es diferente a lo que vos estás siguiendo, ¿a quién vas a poner como prioridad? ¿Lo que esa religión te dice o lo que dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿O vas a poner a Dios o vas a poner a ese líder religioso o a esa entidad? Y lo importante es que si vas a dedicarte a Dios, te dediques como corresponde. Es decir, si vas a pintar la casa de azul, pintala de azul, no de rosado o amarillo, pintala de azul. Si vas a adorar a Dios, adorá a Dios, no a lo que dicen ser dioses. Porque a lo último estás errando, te estás equivocando de color. Por eso es importante. ¿Cuál es tu actitud? Es tu responsabilidad. Tú tenés una responsabilidad y tenés un cerebro y tenés un razonamiento. Y sos vos el responsable de tu vida. Vos el que decidís qué color querés pintar la pared. Si vos vas a elegir para adorar a Dios otra cosa, Dios te lo va a pedir cuenta a vos. A ellos por equivocarse van a tener su condenación. Y vos tenés la libertad de seguir una religión correcta o una devoción correcta o no. Vamos a ver lo que dice la Biblia. No nos vamos a apresurar. La Iglesia Católica manifiesta, por ejemplo, en latín, extra excelsium nulla salus, significa que fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. El dogma de 1302 de Bonifacio VIII decía: es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al romano pontífice. Se trata de un principio. Entonces, si vos te vas a someter a una persona humana y no a Dios, bueno, para ellos se trata de algo esencial. Salvación de toda criatura humana, someterte al Samos Pontífice. Pero ¿saben qué? En la Iglesia Católica, por ejemplo, y lo que vamos a analizar en el correr de varios videos que vamos a tratar en el canal, por ejemplo, te enseñan cosas que en la Biblia no están. Por ejemplo, la mención del papado en la Biblia no existe. La veneración o adoración a María, o de la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, el ascenso de María o María como corredentora y mediadora, las peticiones a los santos en los cielos por su intersección, la adoración de imágenes, la adoración de la figura retratada de Jesús, la imagen esa que ustedes, los católicos, se arrodillan, no es Jesús, el seguimiento de las tradiciones no canónicas, por ejemplo, no comer carne en un Viernes Santo, como le dicen, eso no está en la Biblia, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramento, es decir, lo que dice la Iglesia es sagrado. La autoridad papal cuando habla es cátedra, es decir, cuando habla el Papa es infalible, no se puede equivocar. El bautismo infantil no está en la Biblia. La confesión de pecados a un sacerdote no está en la Biblia. La indulgencia o la autoridad paralelas de la tradición eclesiástica y la escritura no canónica. Todos esos puntos los vamos a analizar en el decorrer de estos videos para comparar la Iglesia Católica con lo que dice la Biblia. Vamos a ver si es así o no es así. Por ejemplo, en capítulo 17 de Hechos muestra algo importantísimo que nos pide a nosotros. Es como lo que le dije recién: ¿querés pintar la pared de un color? Bueno, fíjate que ese color sea el color que vos querés pintar. Por ejemplo, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, que es una ciudad, y lo mandaron a hablar de las cosas de Jesús a los judíos
y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con tal solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, si usted quiere ser una persona cristiana o quiere seguir a Dios, escudriñe lo que yo estoy diciendo, escudriñe lo que dice su organización para ver si lo que dicen ellos o lo que yo estoy diciendo está escrito en la escritura. Porque si está en la Biblia es correcto, si no está en la Biblia es anatema o maldito. Vamos a ir ahora al analizar la iglesia. El nombre, Iglesia Católica Apostólica Romana, en una página web que la voy a poner ahí abajo para que lo quieran referenciar. Todo lo que yo voy a decir va a quedar ahí abajo para que ustedes puedan ir a ver las fuentes que yo estoy analizando. En una revista donde habla de por qué se llama así, que el Papa Francisco se lo va a explicar, dice: la iglesia es católica, decir que es universal. La palabra católica equivale a la palabra universal. Iglesia universal, o decir católica, es lo mismo. Y apostólica porque se basa en los apóstoles, le da enseñanza a todas las naciones lo que Jesús les enseñó y nos confirma en la fe mediante un pastor infalible. Y es romana porque Pedro eligió como sede apostólica a Roma. Entonces, se llama Iglesia Católica Apostólica Romana porque es Iglesia Universal de los Apóstoles Romanos, o porque Pedro eligió a Roma como base de iniciar la iglesia. Sin embargo, en la Biblia no hay un solo lugar donde indique que Pedro fue a Roma. Como dice este artículo, que lo voy a poner abajo, Pedro no está escrito en la Biblia que fue a Roma. Dicho que Pedro no pudo estar en Roma porque no hay ni la menor señal bíblica que haya hecho eso. Es más, en la Biblia se relata muchos lugares donde sí estuvo, como Jerusalén, Lida, Jope, Cesarea, Antioquía, pero Roma en ninguna parte. Entonces queda la pregunta de dónde se afirman los católicos romanos para decir que Pedro fue el primer papa o que Pedro fue a Roma. En el propio Enciclopedia de los Católicos, la The Catholic Enciclopedia volumen 1, y hay varios documentales donde ellos mismos te dicen que ellos no saben si Pedro realmente fue a Roma en sus orígenes. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de su trabajo y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Entonces, si en la Biblia no está, se basan en tradiciones y donde te están diciendo, bueno, se llama Iglesia Católica Apostólica Romana porque Pedro fue a Roma. Pedro no fue a Roma, en la Biblia no está establecido y ellos mismos lo dicen que pueden basarse en hipótesis. En base a eso ya arrancamos pifiando. Te están diciendo que es una iglesia romana, entendamos que Jesús era judío y nació en Belén y se crió en Nazaret y fue a Judea donde falleció, en Jerusalén. Y bueno, y los apóstoles eran todos judíos y eran todos de la zona que hoy se entiende como es Israel. Entonces, la iglesia católica está lejos de los orígenes mismos de la iglesia cristiana. Estimadísimos hermanos, ya con el nombre Iglesia Católica Apostólica Romana está diciendo que no es la iglesia cristiana verdadera. Estimadísimos hermanos, vamos a ver cómo fue que surgió la iglesia católica. Acá le estoy mostrando una imagen donde se ve al Imperio Romano que ya se estaba dividiendo en el Imperio del Occidente y el Imperio del Oriente. Era todo el mismo Imperio Romano, pero estaba dividido por dos emperadores, los cuales cada uno tenía sus convicciones. En el siglo III se estaban dando varias peleas en el Imperio Romano, ya se estaba cayendo potencialmente como potencia militar, económica y política, al punto que, como dice la nota, tuvieron 28 emperadores, ninguno duró mucho y algunos otros renunciaron o fueron asesinados. En el siglo III fue una época convulsiva para Roma. Varios golpes de Estado y guerras civiles impidieron que los emperadores pudieran disfrutar de una larga reinado o morir por causa natural. Hasta 28 emperadores se dieron al frente del imperio y sufrió varios emperadores incapaces y un largo periodo de anarquía militar. La crisis económica provocó una inflación desorbitada. El ejército se vio obligado a recaudar comida en los alrededores, arruinando a las provincias fronterizas. El número de voluntarios y reclutas se redujo tan drásticamente como el salario de los soldados. El imperio empezó a caer y ahí aparece y surge uno de los emperadores que dio origen a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se llama Constantino, y que, si bien tuvo su rol importante, fue el origen de esa iglesia. Al principio capaz que en determinadas intenciones,
Pero las intenciones de este señor Constantino también estaban encubiertas por intereses, fundamentalmente de restablecer al Imperio Romano, unificándolo ahora con una religión que estaba creciendo y que estaba pasando por arriba de las religiones paganas de los propios romanos, al punto que en el año 313, en el Edicto de Milán, este señor Constantino, que ahora vamos a hablar de él, como hablamos en su tiempo de José Smith y como también hablamos del fundador de los Testigos de Jehová, este señor dio origen a que en Roma se tomara en cuenta la religión cristiana y que ya no la iban a perseguir más. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano fue un ferviente luchador contra el cristianismo, prendiendo fuego a los cristianos, mandándolos al Coliseo Romano para que sean devorados por leones, osos o tigres? Lamentablemente así murieron muchos mártires cristianos en aquellos tiempos, niños, mujeres y hombres. Este señor Constantino estableció un edicto que dice: ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la fe de la República y por la propia, porque la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Es decir, que los ciudadanos romanos podían adoptar cualquier religión, incluso la cristiana. Entonces se da la posibilidad de no continuar esa persecución que se estaba dando. Se estaba perdiendo poderío económico y respeto, entonces dijeron, bueno, vamos a darle la posibilidad a que estos ciudadanos romanos, bueno, abracen su fe también. Constantino entendió eso y después con el tiempo dijo, bueno, vamos a darle la posibilidad de que entren. Entonces Constantino estableció este edicto, dice así: durante los primeros 280 años de historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Los emperadores Liciano y Constantino I, en reunión tendidas en Milán en febrero de 313, estableció que a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se le autoriza a seguir libremente la religión que mejor les pareciera. Luego, con el tiempo, unos años más adelante, en el año 380, se dio vuelta a la milanesa. Prohibió todas las demás religiones paganas que ellos tenían, estableciendo esto otro. Luego, unos pocos años más adelante, surge el decreto Conducto Populus, con el que el emperador Teodosio declaraba a la Iglesia Católica Apostólica Romana la única religión que podía seguirse en los dominios del imperio. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, pero por lo que se refiere a los otros, pues en nuestro juicio ellos son locos insensatos, decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes. Y ahí surgieron las herejías. Empezó a poner barreras, a decir que lo que diga la Iglesia Católica Apostólica Romana es verdadero, todas las demás religiones y aún dentro de los cristianos que no creen, por ejemplo, en lo que manifieste, son herejes. Son gente que hay que apartar del estándar social correcto. Y ahí surge la Iglesia Católica Apostólica Romana, entendida como la entendemos hoy en día. Este señor Constantino, ¿saben qué? Si bien usted dice, bueno, ya no persiguieron más a los cristianos, es un buen cristiano, es un buen devoto, era un homicida. Realmente era un homicida. En el año 326, por ejemplo, mató a su hijo, a su primogénito, como dice acá. Sin embargo, Constantino dio orden de matar en el año 326 a su primogénito Crispo, hijo de la repudiada Minervina, y a su propia esposa, Fausta, hija de Máximo y hermana de Mejanicio, y a su sobrino, el joven Liciano, de 10 años, hijo del derrotado Licinio, Augusto de Oriente. Esto lo pueden encontrar en la referencia que estoy diciendo acá abajo. Esto acá, por ejemplo, indica que muchas referencias no se pueden tener, pero sí se sabe porque él mandó a ocultar toda la evidencia de su triple homicidio. No solamente ha sido sombrío aquel triple asesinato debido al secreto absoluto y a la razón política del Estado que lo rodeó, si bien se sabe que ocurrieron, no se sabe cuáles fueron las causas, los motivos. Y esto fue en el año 326. Recuerde que él en el año 307 estableció el edicto de Milán que le abría paso al cristianismo, pero abajo de su casa era un infierno. Mató a su propio hijo, a su esposa y mató a un sobrino. El cristiano origen de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos a ver los orígenes. Después del año 325 después de Cristo, convocó el concilio de Nicea en un intento de unificar la cristiandad.
Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir el imperio romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse, a dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino, se negaron a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Entonces, tenemos también como base de la Iglesia Católica Apostólica Romana que Constantino, viendo que los cristianos seguían, quiso mezclar a las personas que no eran cristianas, atrayéndolas al cristianismo. Y la mejor forma fue fusionar la religión de ellos, de los griegos y de los romanos, con la de los cristianos. Y así es como el sistema enonista, es decir, de la creencia de varios dioses o de un dios supremo, pero rodeado de varios mini dioses, entró en lo que se entiende como la adoración de imágenes o veneración de santos. Ejemplo, el culto a Isis y la adoración de María, el ministerio de sumus de la Eucaristía y la transmutación. La mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enotistas. Un enotista es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque primario en un dios en particular o considera a un dios en particular como supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era un supremo sobre el panteón, la totalidad de los dioses romanos. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios del océano. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos, así como el panteón de los dioses romanos tenían un dios de amor, un dios de paz, un dios de guerra, un dios de la fuerza, un dios de sabiduría, etc. La Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de, por ejemplo, el santo patrón del trabajo, etcétera, etcétera. De cada una de estas características, y existen muchas otras características, igualmente así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica Apostólica Romana provee sus santos patrones para cada una de las ciudades. Miren lo que dice el National Geographic, por ejemplo, en la fusión que hizo Constantino para atraer adeptos, en la fusión de los antiguos dioses con los de ellos, a tal punto que realmente transformaron la iglesia cristiana primitiva en algo que no es la iglesia cristiana. Desde el inicio de su expansión en Roma convivía una gran cantidad de cultos. La incorporación de dioses extranjeros o la asimilación de las deidades propias romanas se habían realizado frecuentemente y de hecho muchos dioses que considerábamos romanos eran en su origen turcos o griegos. En lugar que habían tenido una fuerte religión propia, como el caso de Egipto, existían dioses sincréticos como Serapis, mezcla de egipcio Osiris y Apis, y el griego Zeus. No obstante, la gran mayoría de estos cultos tienen en común el hecho de ser politeístas y por lo tanto aceptar la existencia de otros dioses que no fueran los propios. Asimilar al cristianismo y más aún establecerlo como religión oficial era una tarea mucho más difícil puesto que reconocía un único dios. Además, en principio rechazaba la idolatría, mientras que la mayoría de los cultos del imperio incorporaban en alguna medida imágenes, estatuillas o símbolos diversos. El cristianismo transformó muchos templos en iglesias y sustituyó el culto de los antiguos dioses por la veneración a los santos y a las vírgenes. La alternativa que se encontró para facilitar la asimilación fue la de sustituir la mirada de dioses por la de diversos santos, estableciéndolos como patrones de las actividades y las profesiones, santos que irónicamente en muchos casos habían sido martirizados por los propios romanos. Lo mismo se hizo con muchos templos transformados en iglesias o reconvertidos en un culto cristiano. Este proceso a menudo implicaba la destrucción de todo lo que pudiera recordar a su pasado pagano, como estatuas, imágenes o relieves. Y acá tenemos, hermanos, hermanas, lo que es esto de adorar imágenes, incorporar las tradiciones paganas del Imperio Romano y se transformó en esto. Arrodillarse ante imágenes, arrodillarse ante personas, venerar las imágenes o adorarlas, eso no está en la Biblia. Acá, estimadísimos hermanos, como ya lo manifesté en el primer video del canal cuando hablo de la imagen de Jesucristo, se ve los orígenes de lo que se entiende como quién es Jesucristo, cómo es la cara de Jesucristo. ¿Por qué los católicos se arrodillan ante una imagen que piensan que es Jesucristo, ante un cuadro, ante una estatua? Recuerde que todo eso viene del paganismo, como le acabo de manifestar. Estas son imágenes de los primeros siglos donde se lo ve a un Jesús joven, a un Jesús, por ejemplo, llevando a oveja perdida, o al buen pastor joven, o acá a un Jesús que le indica al paralítico que le tome su lecho y ande. Se toma, por ejemplo, esa referencia
porque no sabían cómo eran en el siglo XIII, en el siglo IV, cómo era Jesús, porque no habían pintado y no le habían sacado fotos porque no existía la foto, estimadísimos hermanos. Por ejemplo, de ese joven que vemos acá, lo toman, por ejemplo, de este. Veamos estas imágenes de Apolo y notemos las similitudes de muchos de los primeros retratos artísticos del joven Jesús. Absorben una imagen de un dios pagano y lo consideran que es este. Pero después quieren hacer a un dios fuerte. Miren este, por ejemplo, Zeus y Júpiter. Y cambian la mirada de ese joven Jesús a un joven poderoso, de pelo largo y barba. Miren estas imágenes, Júpiter, Neptuno y Serapis. Compárenlo con las imágenes de Jesús católico. Ahí está el pelo largo, la barba. Miren el de abajo a la derecha. Fue solo después de Constantino, cerca de la época de Damasco, que la imagen de Jesús fue cambiada del joven obrador de maravillas a la del real o majestuoso Dios. En esa época Jesús dio un giro más radical a la figura barbada, anciana y dominante. Ya en el siglo XIII aparecen las primeras representaciones de Cristo como buen pastor, inspirada en los Salmos 23, en los profetas y en las palabras del mismo Jesucristo. Inspirada, pero no quiere decir que haya sido esa imagen la de Jesucristo. Aparece el buen pastor. Acá ahí tenemos 3 imágenes de lo que consideran que podría haber sido Jesús, pero en la Biblia, la reitero, no está establecido. Por ejemplo, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la imagen de Jesucristo. Entonces yo ya lo había manifestado antes, ¿verdad? Queridísimos amigos de YouTube y hermanos y hermanas. Miren lo que dice en la Biblia, en 1 de Corintios, capítulo 11, es un libro de la Biblia, dice, juzguen por sí mismos, versículo 13. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? Cuando habla del tema del velo. Cuando una mujer va a la iglesia, es correcto que tenga un velo. Y no es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo. Pregunta eso Pablo con respecto al tema del pelo largo, el pelo corto, el pelo largo de la mujer, el pelo corto del hombre. Y dice, manifiesta que es vergonzoso que el hombre tenga pelo largo. Entonces, si en esa época se hablaba que tener el pelo largo era vergonzoso, entonces Jesús no tenía el pelo largo. ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se lo dio para que se cubra. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa. Y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Está hablando del velo, que es costumbre que todas las iglesias de Dios tengan ese velo. Pero cuando trata el tema del pelo largo o el pelo corto del hombre, dice que el pelo largo es vergonzoso. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a la imagen de Jesucristo? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias o disputos. Cuando habla, por ejemplo, del rostro, habla que tenía barba, que le mesaban, le cinchaban, le tiraban la barba cuando le estaban escupiendo en la cara o lo golpeaban. Y después, con respecto al atractivo físico, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? En Isaías 53. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no habrá parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ese era nuestro querido y amado Salvador y Señor Jesús. Entonces tenemos que no tenía pelo largo, sí tenía barba y no era atractivo. Sin embargo, tenemos la imagen de Jesús en la cual los católicos te imponen a que vos te arrodilles ante esa imagen y le pidas a esa imagen y hables a esa imagen. Ellos te dicen, no, nosotros no adoramos la imagen, la veneramos, pero están confundiéndola. Es como si yo pusiera una imagen de otra persona y diga, mira, este es Pepito, pero no es Pepito, es otra persona. Como manifesté hoy, si vas a hacer las cosas correctas, si vos querés llevar adelante una adoración a Dios, habla directamente a Dios. Como le manifesté hace un poquito, dice, en el año 375 empezó la veneración de ángeles, santos, muertos y uso de imágenes. Lo enotista, que le había hablado hace un ratito, es decir que empezó esa tradición, empezó a absorber los dioses paganos con el cristianismo. En el concilio ecuménico en el año 787 se dijo, esta distinción se aclara en la conclusión dogmática del séptimo concilio ecuménico, que también decretó que la iconoclasia, prohibición de los íconos y su veneración, si vos prohibís las imágenes y la veneración, es una herejía que equivale a la negación de la encarnación de Jesucristo. Entonces ya los católicos te imponen y te obligan a que si vos negas eso, estás haciendo una herejía y no estás reconociendo a Jesucristo, cuando en realidad no es Jesucristo esa persona. Miren lo que dice Internet, las malas lenguas, vamos a decirle esto. Hay gente que manifiesta que no es así, que es mentira, por ejemplo. Miren lo que dice acá, pero vamos a comparar. El rostro que se conoce como el rostro de Jesús es el rostro de Damaso Cavalieri. ¿Quién es Damaso Cavalieri? Este señor que yo lo muestro acá en la imagen. Miren los ojos, miren la boca. Ahora, al de Damaso, agreganle la barba y el pelo largo. ¿No les parece parecida a la imagen que se venera
para retratar a su rostro como la imagen de Jesús. Miguel Ángel tomó como referencia para crear la imagen, por lo que dicen las lenguas, las malas lenguas, a ese señor. ¿Y quién era ese señor? Era el amante de Miguel Ángel. Sabemos que Miguel Ángel era homosexual. Dice, ¿quién fue Tommaso como modelo para Miguel Ángel? Para retratar al rostro como la imagen de Jesús. Cavalieri era discípulo y amante de Miguel Ángel. Era también el amor por su discípulo que lo quiso inmortalizar a través de este retrato. Desde entonces adoran y veneran al novio de Miguel Ángel. Te pueden decir, sí, no, pero la imagen esa, la que nosotros tenemos, viene del Santo Sudario. También se habla del Santo Sudario. Pero ¿saben qué? Al Santo Sudario se le hicieron 3 análisis científicos de carbono 14, el cual estableció cuál era el origen y creación del manto. Y ¿saben qué? Es una tela pintada, en definitiva, creada en el año 1260 o en el año 1390. Así establece el análisis científico. Después ese análisis científico la Iglesia Católica lo ocultó y por medio judicial se obligó a que dieran la información a la gente de cuándo fue el origen y se estableció eso, es lo que manifiesta acá. Después de realizar las pruebas pertinentes, los investigadores anunciaron sus conclusiones en la revista Nature. Los 3 análisis se encontraban en un arco entre 1260 y 1390, lo que evidenciaba que el sudario no era de la época de Cristo, sino de la Edad Media. Ciertamente, muy cerca de los primeros registros escritos sobre la prenda y su primera exhibición en el año 1357. Aunque la polémica no acaba ahí, para constatar estas conclusiones con otros estudios, otros grupos intentaron tener acceso a la pieza. Sin embargo, el Vaticano, propietario del sudario, negó nuevas investigaciones. Además, los datos obtenidos fueron guardados en un museo que lo escondió de forma privada hasta que una demanda la obligó a hacer pública esas situaciones. En el Apocalipsis 9, cuando hablamos de imágenes, presten atención a lo que dice la Biblia, a la iconoclasia, a arrodillarse ante imágenes que no corresponden o a decirte que adores a determinados dioses minúsculos como santos. Miren lo que dice el capítulo 9 del Apocalipsis. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, estamos hablando que ya había iniciado el Apocalipsis, ya había muerto mucha gente, ni aún así se arrepentían de las obras de sus manos, seguían arrodillándose y dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Son estatuas, son piedras. Ahora voy a leerle otro fragmento de la Biblia donde manifiesta cómo el artífice que agarra un madero y lo tira para hacer un asadito, después agarra otra parte de ese madero, hace una imagen y dice, este es mi Dios, voy a adorarlo. Acá está, en Isaías 44. Los formadores de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho. Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver o su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y bueno, a veces pasa, si usted, señor, señora, usted está adorando esas imágenes, está arrodillando esas veneraciones, no es bíblico. Y no se da cuenta que la propia Biblia te está diciendo, van a ser avergonzados de una. Ni siquiera en el propio Apocalipsis van a dejar de hacer eso. Usted, señor, señora, hagamos esa diferencia de que si la Biblia dice una cosa, no continuemos lo que la organización representa a Cristo en la tierra, como es la Iglesia Católica, dice otra. Ustedes continúan por ese lado, no están haciendo lo que la Biblia dice. ¿En qué parte de la Biblia dice que no podemos arrodillarnos, por ejemplo, a un papa o a un cura o a una imagen que representa a Dios en la tierra? Mire, en el propio capítulo 10 de Hechos, cuando el propio Pedro, va a predicarle a un no judío que se llamaba Cornelio, cuando Cornelio lo invitó a Pedro a que le explicara a él y a toda su familia, y vinieron amigos, vinieron vecinos a escuchar a Pedro, lo que primero hace Cornelio es arrodillar y adorar a Pedro. Pero mire la actitud de Pedro. Estamos hablando de una persona que tuvo vínculos directos con Jesucristo, el Salvador. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 24. Eso está en su Biblia, búsquelo. Al otro día entraron en Cesarea, una ciudad,
y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que ni Pedro, que había estado con Jesús, le permitió que ese hombre se arrodillara. ¿Por qué tú te arrodillas a San Epedito, a San Cono, a la Virgen María, o a lo que dicen ustedes, ¿no? Y no ante Dios. Si vas a adorar a Dios, arrodíllate y adorá a Dios. Pedirle en el nombre de Jesucristo. No esa imagen que ya te dije que es mentirosa, sino Jesucristo, Dios del cielo. En Apocalipsis capítulo 22, por ejemplo, ya vamos un poquito más avanzados. Vamos a suponer que no queremos adorar a Pedro o a Pablo o a alguno de los apóstoles, sino algo más cercano a Dios, que es un ángel, por ejemplo. Y dice Juan, que era uno de los grandes apóstoles, quiso arrodillarse ante un ángel que le había mostrado el Apocalipsis, capítulo 22. Estamos hablando ya casi al final. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Otra vez, los ángeles, o propio Pedro, dice que no hay que arrodillarse ante esas entidades, sino a Dios solo. Nos está sugiriendo, nos está diciendo directamente la Biblia que tenemos que adorar a Dios. Así que si vos tenés una imagen, sacala, correla de tu casa, es idolatría. Por eso, los cristianos no toman como en cuenta esas imágenes, porque a Dios no las quiere que las tomemos en cuenta. No porque los evangélicos digamos que eso está correcto o está incorrecto, es porque la propia Biblia lo dice. Y si bien un católico te dice: no, nosotros no adoramos a la imagen, las veneramos, están haciendo lo mismo. Cuando ustedes le piden que esas imágenes o la representación intercedan por ustedes, están haciendo incorrectamente. Porque hay que hablar directamente con Dios por medio de Jesucristo, el Señor. Está claro. Es decir, la veneración o la adoración, la intersección de imágenes a través de las cuales podés comunicarte con Dios, es un invento de la Iglesia Católica Apostólica Romana a partir del siglo IV, siglo III, que absorbió el paganismo para que vos lo creas como si fuera cristiano. Están engañando a la gente. Y así confundirte a vos y hacer algo que a Dios no le gusta. Está clarísimo en todos estos capítulos y versículos que en la Biblia dice, porque la Biblia es donde tenemos que someternos para seguir adelante las reglas que Dios quiere que hagamos acá en la tierra. ¿Cuántos santos tiene la Iglesia Católica? ¿Cuántos santos reconoce la Iglesia? La Iglesia Católica cuenta con por lo menos 7.000 santos que aparecen reflejados en la última edición de Martirologio Romano presentada en el año 2005. 7.000 santos, ¿sí que tenés para elegir? ¿Es en serio? Dios no necesita ese paganismo. Porque en la Biblia está clarísimo cuando dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Estas imágenes que están acá refleja algo que en la Biblia dice que no tenés que hacer. Y la Iglesia Católica te lleva a que vos cometas ese error. Así que vos sos responsable si le haces casos a ella o lo que dice la Biblia, no lo que yo estoy diciendo acá, sino que la Biblia lo dice. Escudriñá la letra, preguntale a un católico lo que te dice, y seguro que te va a decir que ellos no adoran las imágenes, las veneran, que las imágenes no son las personas o las entidades por las cuales uno quiere transmitir el mensaje a Dios, porque saben que son piedra o madera, sino que son símbolos. Pero esos símbolos a Dios no le gusta. Si vos querés hablar a Dios directamente, te inclinas y hablas a Dios directamente. Y si querés que haya un intermediario, ya la Biblia te dice que existe sí un intermediario. Mire lo que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Timoteo 2, versículos 5 y 6. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, todo lo que le pides a Dios, si querés, usa a Jesucristo como mediador. Porque Jesucristo dice: todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Por eso siempre cuando oramos decimos: Dios que estás en el cielo, Padre celestial que estás en el cielo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Jesucristo también es Dios, así que podemos hablarle también a Él, a Jesucristo, para que interceda, actúe, sea nuestro abogado para con Dios. Fundamentalmente, queridísimos hermanos y hermanas, como dice el versículo anterior, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos. Jesucristo murió por todos nosotros, derramó su sangre. Cuando vos sientas que querés hablar con Dios, lo primero que tenés que hacer es agradecer ese hecho.
a decirle a Dios no, ni a San Pedrito, ni a este, ni a lo otro. A Dios, gracias a Dios, porque Jesucristo murió en la cruz. Soy pecador. Tenemos esa convicción de siempre meter la pata. Al inclinarte a una imagen, estás cometiendo pecado. Y a veces es ignorancia, pero esa ignorancia no te exime de pecado. Como dice la ley acá en Uruguay, la ignorancia de la ley no es excusa. Y bueno, para Dios tampoco es excusa, pero tenemos que tener el razonamiento y la convicción de que esos errores son perdonados por Dios. Por algo Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Ese y varios errores que nosotros cometemos. Entonces, cuando vamos a hablar con Dios y a hacer el paso para ser cristiano, es bueno hacerlo correctamente. Por eso lo primero que hay que hacer es arrepentirse de los pecados ante Dios, no ante un cura ni ante una imagen. Eso de los curas ya vamos en los siguientes videos que vamos a hablar, vamos a tratar ese tema, si es bíblico o no es bíblico esa realidad. Entonces uno se arrepiente ante Dios de los pecados y agradece que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y agradece que Jesús es el Salvador, lo reconoce como el Salvador, como el Señor. Al Señor y Salvador quiere decir que Él derramó su sangre y esa sangre es la que nos justifica ante Dios para poder hablar con Él. Entonces, hermanos, si vas a hablar con Dios, habla con Dios. Si querés mencionar a alguien en el universo cósmico, menciona a Jesucristo, que es tu Salvador. Y decile que Jesucristo es el que nos da directo diálogo, teléfono directo con Dios. Gracias a Jesucristo. Y todo lo que pidas en el nombre, lo haré. En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Hermanos, continuaremos en el siguiente video del canal analizando esto de la Iglesia Católica. Espero que les haya gustado, no se me ofendan, si van a hacer comentarios que sean razonables, búsquenme en artículos de la Biblia que me digan que la imagen de Jesucristo es la que dicen los católicos, búsquenme en artículos de la Biblia donde los cristianos se arrodillaban ante personas o ante ángeles y ellos los permitían. Ya vimos que no es así. No existe en la Biblia elementos de convicción que acrediten que la idolatría es válida. La Iglesia Católica engaña a la gente. La Iglesia Católica es desde sus orígenes creada por un interés político económico del Imperio Romano, por algo está allá en Roma, donde estaba el imperio mismo, para continuar con el poderío económico, político y social y no haber caído. La Iglesia cristiana es del siglo I y se refleja en la Biblia, en los primeros versículos de Hechos, en el Nuevo Testamento, y bien lo que es la verdadera Iglesia cristiana. Si querés adorar a Dios, adóralo como corresponde. Es el consejo de este humilde cristiano que le dice a ustedes, mis queridos suscriptores y gente de YouTube y visitantes, para que en un análisis personal y sincero y de sincero corazón hagan ese paso de analizar esto, ¿es correcto o no? La Biblia dice esto, esta otra dice lo otro. Consúltenlo con sus curas, con sus párrocos, con sus diáconos, con los que quieran, y escuchen lo que ellos les va a decir. Si lo dicen fuera de la Biblia, están equivocados. Si lo dicen con la Biblia, bueno, escríbanme y ahí lo analizaremos. Como cierto hombre que se llamaba Martín Lutero, ante todo un concilio de obispos, les manifestó que estaban errados, les dijo, bueno, explíquenme con la Biblia en donde yo estoy equivocado y ahí me hago católico de nuevo. Y nadie pudo explicarle con la Biblia de dónde estaban todas esas tradiciones que se sometían. Gracias por ver el video, gracias por estar ahí, den like, como ya les dije, sigan bichándolo, tengo montones de información de los católicos para dar, como hicimos con los testigos de Jehová, como hicimos con los mormones. Agradezco a los comentarios de los anteriores videos que me decían que hiciera este video de los católicos y yo le había contestado que sí, estaba en mi pensamiento poder hacerlo y gracias a Dios acá estábamos realizándolo. Sean todos bendecidos, que Dios traiga luz, paz, sabiduría, que el diablo quede afuera en la vida de todos. Bendiciones para las familias, a seguir creciendo espiritualmente, para no ser ya niños cristianos que van de una doctrina a otro lado, sino hombres y mujeres maduras en la fe, para que cuando estemos frente a Dios y a Jesucristo estemos con la frente en alto diciendo, hice lo que tú dijiste que hiciéramos acá en la tierra. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo video.